José María, buenas noches. Hombre, abrazos virtuales aquí, Antonio, y todo el entusiasmo del mundo en ese momento difícil. Bueno, yo creo que prácticamente aquella canción del dúo dinámico de que al final el final del verano llegó, pues ya se hace realidad, ¿no? Lamentablemente el sector turístico está muy preocupado, el sector hotelero está, yo diría que también muy desengañado porque había hecho un gran esfuerzo para cumplir con todas las medidas de seguridad, con los protocolos. Y bueno, y de buenas a primeras, pues lo que estáis comentando, ¿no? Reino Unido decide esta cuarentena y parte de los países europeos también, y por tanto es un problema de falta de credibilidad de España en este caso. Y luego, pues como Mamen comentaba, en cambio en Grecia y en Portugal pues la gente está yendo y hay seguridad, y aquí no se ha sabido vender la seguridad adecuada, y las declaraciones del amigo Simón pues han sido un poco así irónicas, ¿no? Pero yo diría que irónicas con mala pata, y por tanto esto mañana va a ser portada en toda la prensa, o ya lo está siendo portada en toda la prensa europea, ¿no? Bueno, hoy el presidente del gobierno ha sido preguntado en Telecinco sobre la decisión tomada por Gran Bretaña y esos otros países, y él ha hablado de son unas medidas o una decisión desajustada. No sé a qué se refiere a desajustado. No sé, quizás se esperaba algo más contundente o por lo menos aclaratorio, ¿no? Es decir, voy a llamar ahora mismo a Boris Johnson. A Boris Johnson, sí. Mire usted, señor Johnson, no hay ningún problema. Si los turistas británicos vienen a Benidorm, esta es la estadística, este es ahora mismo el número de contagios. Si van a la Costa del Sol, que sepan que esta es la situación que tenemos ahí. Hay incluso playas españolas que han sido puestas como modélicas por los propios medios. La de Chipiona, sin ir más lejos, Sky News. Es verdad que destacaba cómo él se ha parcelado perfectamente la playa para que la gente esté separada y pueda estar tomando el sol sin aglomeraciones. O sea que todo eso es lo que hay que vender. Pero no sé, el presidente del gobierno, ¿tú crees que habrá llamado a Boris Johnson? Bueno, yo en estos casos creo, en primer lugar, y estoy totalmente de acuerdo con lo que se decía, Antonio, es que la ministra de Asuntos Exteriores no sé qué pinta en Ankara en estos momentos. Al día de hoy, en esas circunstancias, la ministra de Asuntos Exteriores tendría que haberse desplazado a Reino Unido y hablar con su homónimo, en este caso británico, ¿no? Pero yo creo que normalmente eso, cuando hay un problema en una gran empresa o en una pequeña o en una mediana empresa, automáticamente el responsable máximo de esta empresa lo que hace es ir al sitio donde se está produciendo el fuego para ver qué está ocurriendo y para apagarlo, ¿no? Por tanto, yo creo que en ese aspecto nuestra diplomacia económica funciona muy mal, porque efectivamente se comentaba, tenemos un comisario en la Unión Europea que es español, que podría haber hecho alguna cosa, pero bueno, Reino Unido ya no está prácticamente en la Unión Europea, digo prácticamente hasta que se consuma se vaya consumando, mejor dicho, el Brexit. Y entonces, claro, yo creo que aquí el presidente Pedro Sánchez tendría que haber cogido el Falcon y desplazarse a Downing Street, ¿no? No se aterriza exactamente allí, se aterriza en Heathrow, pero de alguna forma lo digo porque esto es evidente que ahora nuestra credibilidad está decayendo en toda Europa, y esto es un golpe para el turismo, porque este año ya está totalmente perdido. Pero claro, no solo es el efecto turístico, es decir, es todo lo que entraña, ¿no? Ese 13% que tú comentabas, 12%, Lucía, tú, pero vaya, en cualquier caso, como siempre digo, el efecto añadido, agregado de lo que sería toda la demanda turística en la economía representa el 25% del Producto Interior Bruto. Por tanto, este año nuestra economía va a dar un paso atrás, es un mazazo brutal, y esto además tiene una serie de consecuencias en lo que serían nuestras cuentas públicas. Pero, por ejemplo, mañana veremos la EPA, a ver lo que nos dice, pero claro, hemos de tener en cuenta que hay casi 2 millones de personas que no computarán todavía como parados, pero bueno, en septiembre vamos a vivir un auténtico rosario de vicisitudes, ¿no? Por tanto, creo que ahí está fallando lo que es la parte de gobierno, las autoridades. En Cataluña no se ha hecho nada, en Cataluña lo que se ha hecho muy mal, y en España, pues la verdad se ha dicho que mal. Y esto es injusto, que reciban unas comunidades como Baleares, como Canarias, que están las pobres sufriendo una barbaridad, la propia Andalucía, la propia Cataluña, la propia Comunidad Valenciana, porque las cosas no se han hecho bien. No te retires, José María. Voy a saludar a don Manuel Sendino, que es gerente de la Federación Empresarial de Ibiza y Formentera. Señor Sendino, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué supone esto para el turismo en las Baleares después de la decisión que ha tomado Gran Bretaña y otros países, ojo, de obligar a sus conciudadanos a guardar cuarentena cuando regresen de España, si es que vienen a España? Bueno, otros países no influyen tanto. Desde luego, lo de Reino Unido ha sido ha pegado en la línea de flotación de esta temporada y va a cambiar los planes de muchas empresas
hoteleras, en el sentido que se van a ver obligadas a planificar cierres a muy corto plazo. Yo creo que aun cambiando la decisión, si se produce ese cambio en un plazo relativamente corto, va a ser difícil recuperar lo que se ha perdido. Porque ha habido ya anulaciones, me temo, ¿no? Muchas anulaciones, y yo creo que ya la temporada alta estamos ya en temporada alta. Estos viajeros o desisten de viajar o viajan a otro destino, y esto ya no se recupera. Y la situación ahora mismo, no sé si tiene usted datos de todas las Baleares, pero seguro que sí de Ibiza y Formentera, sobre todo Ibiza. ¿Cómo está el número de establecimientos abiertos? ¿Qué capacidad de gente hay en esos establecimientos? ¿Cómo se están moviendo todos los locales que tienen que ver con el turismo, desde restaurantes a bares, etcétera, etcétera? ¿Qué datos tiene usted? Pues yo, hasta el anuncio de la cuarentena en el Reino Unido, nosotros cifrábamos los establecimientos abiertos en un 40% de la oferta. La ocupación promedio de estos establecimientos no la tenemos todavía cuantificada, pero desde luego no superará el 50%, difícilmente se acercará al 50%. Yo creo que el tema de los bares y restaurantes, digamos, hay más distancia, hay unos que funcionan más o menos bien, pocos, y otros que no han abierto o que no están consiguiendo funcionar. Los que están en las zonas turísticas, más exclusivamente turísticas, tienen más dificultad. ¿Y casos de contagio? Ahora mismo, por ejemplo, en Ibiza y Formentera, ¿qué datos tiene? Pues yo creo que hace 5 o 6 días que no había contagios. No sé exactamente, pero no hay contagios. O sea, no. Desde ese punto de vista, la verdad es que nos vemos arrastrados por la ola general de lo que viene de la península, y estamos todos incluidos en el mismo saco, desde luego sin merecerlo en nuestro caso, desde el punto de vista sanitario. Nos han llegado noticias, no sé si usted puede confirmar, señor Sendino, de problemas colaterales a esta situación que se vive en general en toda España y también en las islas, sobre gente que no va, por ejemplo, a sus segundas residencias o pisos, apartamentos, y se están produciendo muchos robos. ¿Es cierto? Yo no tengo noticias de los robos, seguramente también se producen, y seguramente pues en toda España se está aumentando, y aquí pues lógicamente también, pero vamos, no creo que sea una incidencia especial. Pues señor Sendino, gerente de la Federación Empresarial de Ibiza y Formentera, gracias por atendernos. Vamos a ver si todavía se puede salvar al parte de los muebles, cosa que yo decía antes que no parece muy factible, pero en fin, habrá que confiar todavía, ¿no? Confiemos. Claro. José María, sigues ahí, ¿no? Sí, hombre, atento a don Manuel aquí, porque mientras que él hablaba de Ibiza y Formentera, yo iba mirando datos que me pasaban de Menorca también. Solo hay 7 casos, ¿eh? En Menorca 7 casos de... Pero el otro día comentabas tú un caso muy interesante, unos datos muy interesantes, que mientras el mes de junio del año pasado eran 130.000 los turistas que recalaban en Menorca, este año apenas 442 durante junio. En julio me imagino que las cifras serán un poquito mejores, pero tampoco nada optimistas, ¿no? Bueno, por lo que me están diciendo, porque tengo aparte de la familia allí, yo estoy aquí por mis razones personales, y efectivamente no hay nadie. O sea que no hay nadie, quiere decir que es un poco la Menorca de los años 60, según me explican. Yo lo veré en los próximos días, pero digamos están los de siempre, los que hace 25 años que iban, pero de turistas nada. Los hoteles están planteando el cerrar, se van a quedar con un mínimo de infraestructura, y luego, pues por ejemplo, los restaurantes. En Menorca, por ejemplo, a diferencia de Ibiza, no hay tanto ocio. Hay que reconocer que Ibiza, por ejemplo, tiene un atractivo que es, digamos, todo lo que es la noche de Ibiza, ¿no? Que en definitiva es la alegría, y bueno, en Menorca es en ese aspecto lo contrario, ¿no? Es mucho más tranquilo, pero bueno, la cosa está realmente muy parada. Pero también Mallorca me están comentando que la situación está francamente muy mal. Entonces, claro, a mí lo que más me preocupa es que esto es un efecto tractor, ¿no? Para el resto de la economía, porque quiere decir que no se van a despachar cervezas, que no va a haber pan, que
labore, que no va a haber consumo de alimentos, que no van a haber comercios abiertos, y bueno, y en Barcelona más o menos estamos exactamente igual, ¿no? Por tanto, la situación es de una gravedad que nos lleva, en definitiva, Antonio, a lo que era de aquellos escenarios que manejábamos, ¿no? En el mes de marzo, en el mes de abril, que decíamos, hombre, un escenario malo, un escenario peor en el caso de que haya algún rebrote. Bueno, pues lamentablemente ahora estamos con lo que puede ser una caída del Producto Interior Bruto del 14 o del 15% a lo largo del año, pero sobre todo lo que más miedo me da a mí es que no haya atisbos de recuperación. Por tanto, quiero decir, como decía don Manuel Sandino, lo que se ha perdido ahora ya esto es irrecuperable, pero fundamentalmente va a ser en el mes de septiembre cuando tendremos ahí un listado de lo que es perjuicios económicos, y esto se pierde, y es empleo que se pierde, mayor paro, más pobreza, y luego también pues las cuentas públicas un descosido, porque el déficit público ya con esto se encarrila hacia lo que sería pues también una situación de 140, 150.000 millones de euros de déficit, mayor deuda pública. Por tanto, y aquí los 140.000 millones de euros estos que tienen que llegar, que hay que ver si llegan, pues estos no nos van a salvar. Por tanto, la situación de España es muy comprometida. Creo que en estos momentos ya somos la primera potencia, bueno, afirmo que ya somos la primera potencia europea en paro, y me da la impresión de que como esto no se arregle, España va a entrar en una situación de una cierta pobreza en los próximos años. Por tanto, ahí pido responsabilidad a quienes nos gobiernan, porque económicamente España está, digamos, en arenas movedizas. Y no hablamos de, por ejemplo, del comercio en general, establecimientos comerciales que no están viendo que las rebajas hayan solucionado parte del problema que vienen acarreando desde el momento en que tuvieron que cerrar sus negocios. El comercio que se va a resentir incluso más también en septiembre, si no resuelve parte de ese déficit durante estos días de rebajas, y no parece que lo esté consiguiendo. No, la gente, la verdad sea dicha, tiene miedo. Yo lo veo cuando voy por la calle, que las tiendas están vacías, y además no solo esto, sino que hay otro dato que a mí me preocupa mucho, que es el ver las persianas que están bajadas, ¿no? Y estas persianas bajadas difícilmente se van a abrir porque ya pone local en venta, local que se traspasa. Por tanto, esto quiere decir que es una empresa que desaparece, y esto conlleva también una desaparición de puestos de trabajo. Si la gente ahora, que estamos en lo que es la efervescencia de la canícula veraniega, el mes de julio, ¿no?, cuando la gente tiene una propensión a salir, a consumir, a gastar, no se está gastando, en septiembre puede ser muy cruel. Y lo digo porque fundamentalmente hemos de pensar no únicamente en esos establecimientos que pueden cerrar, en estos comercios que pueden cerrar o que están cerrando, sino también en todo lo que sería la red de los proveedores. Por tanto, quiero decir el impacto indirecto que esto conlleva, y luego el impacto inducido, es decir, que por ejemplo en una zona que económicamente pues tenga una cierta prosperidad, evidentemente la gente vive allí, hay tiendas que viven también de la gente que vive allí, por tanto la gente está trabajando allí, pero esto en definitiva va a provocar también un efecto inducido peyorativo para la economía. Por tanto, las consecuencias son tremendas, y yo lo único que critico, es decir, la pandemia no se puede criticar, la pandemia ha venido, pero sobre todo la falta de control, de gobernanza, en este caso por parte de nuestras autoridades, lo mal que se ha hecho, y luego sobre todo la respuesta europea que estamos mereciendo, que es una respuesta de una falta de credibilidad en lo que dicen los españoles impresionante, y por tanto hay una desconfianza en las autoridades españolas, y por tanto esto es para mí lo más grave, ¿no? Porque de alguna manera, pues claro, lo hemos visto, se va a negociar a Bruselas, se pide mucho dinero y no se lleva ni un solo papel, y estoy hablando contigo, pero si me preguntas algo, tengo mis papeles aquí, o sea, siempre los apuntes, ¿no? Los tengo desde un poco a la vista. Por tanto, estas cosas son básicas, ¿no? Esto genera una desconfianza tremenda, y esto nos va a pasar una factura importante. Y bueno, el golpe para la economía española, yo lo digo ahora, no quiero ser alarmista, no quiero ser catastrofista, pero me parece que la economía española en los próximos años va a ser la que más se va a empobrecer de toda la Unión Europea. Bueno, vamos a confiar en que su augurio no sea tan acertado y tan contundente como parece que sugiere la situación en estos momentos, querido José María Gay de Líbana. Dios quisiera que no fuera así, ¿verdad? No, y tanto, hombre, que los caminos van por ahí, por esos derroteros. Sí, por eso se trata un poco de ayudar, en el sentido de decir, hombre, claro, hemos de hacer algo para enmendar, ¿no? Porque si no la tendencia realmente es catastrofista. Esto lo decía en septiembre con Mi Español, y mira lo que ha pasado. Por tanto, no quiero en definitiva tener lo que es esta lectura, este prejuicio, pero es que me da miedo, porque
Por ejemplo, Grecia se está recuperando, Portugal se está recuperando, están haciendo las cosas bien, en Italia lo están gestionando bien, pero aquí en España estamos con si el tema de Corina, el tema de Dina, la tarjeta del uno, del otro y tal, y realmente no estamos por lo que es la labor fundamental, que es pensar en el país y pensar en la economía española, y esto a mí me preocupa muchísimo, porque estamos aquí, tal, ministerios, más bancada, la bancada azul, bueno, todo esto en definitiva nos está llevando a la pobreza, Antonio, perdona que lo diga así, pues, pero es tal y como lo pienso, en estos momentos duros. Lo piensa también mucha gente. José María Gallego de Líbana, gracias por acompañarnos una noche más. Nada, hombre, un abrazo y seguimos en contacto. La próxima vez tenemos entusiasmo. Por lo menos que no perdamos el entusiasmo, eso, que es lo más importante. Gracias y buenas noches, José María. Abrazos virtuales, Antonio.